Voy a confesarte algo que muchos creadores descubren demasiado tarde. El problema no es tu contenido, no es tu cámara, ni siquiera es tu edición. El problema es la música ilegal que usas sin saberlo. Sí, ese momento feliz cuando subes un vídeo y horas después aparece el aviso de copyright como visita sorpresa que nadie invitó. YouTube entrando a tu vídeo como inspector municipal un lunes a las 8 de la mañana. Pero hoy eso se acaba, porque existe un lugar dentro de YouTube lleno de música profesional, gratuita y segura. Y casi nadie entra ahí. Y lo mejor, lo vas a hacer solo desde el celular, sin computadora, sin páginas raras, sin descargar cosas sospechosas que prometen música gratis y terminan instalando tristeza digital. Abre tu navegador del celular, no la app, el navegador. Ahora, en la barra de direcciones, escribe exactamente esto: estudio.youtube.com/channel. Entra. Ya estás dentro del verdadero centro de control de tu canal. Aquí muchos se pierden porque ven demasiadas opciones y el cerebro entra en modo luego lo reviso. El mismo modo mental donde vive el gimnasio y aprender inglés. Mira el menú del lado izquierdo. Desliza la vista si es necesario y baja hasta el último icono. El último. Ahí está. Biblioteca de audio. Ese botón es básicamente un cofre del tesoro, pero sin mapa pirata ni loro gritando instrucciones. Tócalo. Bienvenido a la YouTube Audio Library. Toda esa música es oficial, aprobada, segura, lista para usar sin que tu canal sufra ataques legales existenciales. Ahora respira porque aquí viene la parte estratégica. No descargues lo primero que escuches. La música no es relleno, la música dirige emociones. Una música correcta puede aumentar la retención sin que nadie se dé cuenta. Una música incorrecta convierte tu vídeo en algo incómodo aunque el contenido sea bueno, como contar un chiste excelente con cara de funeral. Arriba verás filtros y esos filtros son tu superpoder. Primero, la atribución. Aquí decides si decides mencionar el autor o no. Si quieres vida simple, elige música sin atribución. Menos texto, menos problemas, más paz mental. Luego el género. No elijas según tu gusto personal, elige según el objetivo del vídeo. Tutorial educativo, inspirador. Tecnológico, relajado. Tu música debe apoyar el mensaje, no competir con él. Poner música épica en un tutorial básico es como anunciar el clima con banda sonora de guerra medieval. Ahora mira estado de ánimo. Este filtro cambia todo. Feliz, motivador, calmado, inspirador. Aquí decides cómo quieres que se sienta la persona mientras aprende contigo, porque la audiencia no recuerda datos, recuerda sensaciones. Ahora duración. Si tu video dura 5 minutos, no requieres una canción de 9, a menos que planees lanzar la versión extendida del director, que nadie pidió. Ahora presiona reproducir. Escucha unos segundos, cierra los ojos e imagina tu vídeo. Si sientes que acompaña tu voz, esa es. Si roba atención, descártala sin culpa. Cuando encuentres la correcta, toca descargar. El archivo se guarda automáticamente en descargas dentro de tu dispositivo, celular, móvil, como le digan. Nada complicado, nada oculto, nada ilegal. Ahora abre CapCut, nuevo proyecto, importar tu vídeo, luego entra en audio, importar desde el dispositivo, busca la carpeta descargas, selecciona la música y listo. Tu vídeo ahora tiene música profesional completamente segura. Pero espera, aquí viene el error número 1 de los creadores nuevos: subir demasiado el volumen. La música nunca debe ganar, tu voz es protagonista. La música es ambiente. Si la música grita más que tú, el cerebro del espectador se cansa. Es como intentar estudiar dentro de un matrimonio discutiendo. Baja el volumen hasta que apenas se sienta cuando hablas y súbelo ligeramente cuando haces pausas. Eso crea ritmo, eso crea profesionalismo. Y aquí viene algo poderoso. Cuando empiezas a elegir música por emoción y no por gusto personal, tu canal cambia inmediatamente. No parece más caro, parece más pensado. Y YouTube ama el contenido pensado. Evita 3 errores desde hoy. Usar canciones famosas creyendo que nadie lo notará. YouTube tiene mejor memoria que tu ex. Cambiar música constantemente. No estás mezclando en un festival. Y usar música demasiado intensa para contenido educativo. La gente vino a aprender, no a salvar el mundo. Haz esto hoy mismo. Entra desde el celular, explora la biblioteca, descarga una canción, úsala en tu próximo vídeo y luego observa cómo cambia la sensación general de tu contenido. Porque un creador profesional no solo informa, diseña emociones. Y suscríbete.
porque en el siguiente vídeo vamos a ajustar el equilibrio perfecto entre voz, música y silencios para que tus vídeos suenen como canal grande, aunque grabes desde casa. Recuerda esto, el espectador primero escucha, luego siente y recién después decide quedarse, y ahora ya sabes cómo controlar esa emoción.